¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles como siempre. En esta ocasión vamos a sostener una charla con el maestro Héctor Melesio Cohen Ojeda para transmitirla en el programa Por la Libre de W Radio en el 88.9 de FM y 870 de amplitud modulada, aquí en Radiorama, La Voz que une a México. También para Editorial Odisea y El Sol de Mazatlán. Maestro Héctor Melesio, es un gusto saludarte como siempre. Ya aquí en Mazatlán, ya te vamos a poner departamento, hombre. Porque muchas gracias, gracias. En Culiacán ya. No, gracias, Alfredo. Gracias por darme esta oportunidad de tener esta entrevista. Sobre todo porque tú eres alguien que entrevista y lo hace fuerte y sobre todo con datos que quiere conocer la ciudadanía. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, antes de que entremos en detalles, recuerda que nos debes la visita en cabina, ¿eh? Compromiso. Bien, Héctor Melesio, tú sabes que todo ser humano tiene una percepción de la realidad que se va modificando de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, no es la misma percepción que tenemos cuando nos enteramos de los aconteceres, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a la percepción que luego tenemos cuando andamos en la calle. La percepción de la realidad sinaloense de cuando fuiste rector a cuando fuiste candidato, que ya visitabas comunidades alejadas de la geografía sinaloense, a hoy que estás en esta aventura de llevar a buen puerto lo que viene siendo el partido sinaloense, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha modificado en el caso de tu persona? Bueno, es algo parecido, Alfredo, porque cuando fui rector de la universidad, la rectoría nuestra tuvo una característica muy especial y esta fue de tener mucho contacto con los diferentes actores universitarios, pero sobre todo yo iba a las escuelas. De repente veían al rector en Ciudad Universitaria y como que la gente no lo podía creer y al rato se hacía bola y al rato llegaba a la dirección, platicaba con los directores y siempre preguntando cómo estaba la escuela. Había veces que llegaba directamente a los consejos técnicos de las escuelas, todo el mundo se sorprendía. De tal manera que nuestra rectoría fue de mucho contacto con los universitarios y creo que por ello fue posible que hiciéramos el cambio de fondo en la universidad, debido a que lo hicimos en equipo y es por ello que fue un resultado de contundencia. Y bueno, hoy que estoy como dirigente estatal del Partido Sinaloense, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero esto va mucho más allá. Esto va hacia las colonias populares, las sindicaturas, las comisarías, de manera general. Estoy teniendo mucho contacto porque yo soy un convencido de que los votos en una campaña electoral se ganan antes. Así como esa frase que me encanta, en política los amigos se hacen antes. De tal manera que esto, Alfredo, es cuestión de actitud. Así como trabajas en un lugar, esa misma capacidad tienes para hacerlo en otro lugar. Y es lo que ha pasado conmigo. Yo soy empresario. Mis empresas se trabajan con estrategia, con planeación de manera organizada. Esa experiencia la llevé a la universidad cuando fui rector, con mucha evaluación y seguimiento, sobre todo fue por ello que le entramos a la certificación de procesos administrativos, a la acreditación de programas educativos, a la evaluación de los alumnos y del personal docente sobre todo. De tal forma que eso es lo mismo con esa actitud. Hoy estamos trabajando frente al partido sinaloense y hoy estoy visitando pues los 18 municipios del estado de Sinaloa. Lo hago de manera permanente, así como lo hice en otras etapas de mi vida, en otros trabajos que tuve, tal y como cuando fui rector de la universidad. Bien, antes de que entremos en detalles de la política partidista, pues la rectoría también tiene algo mucho de política, ¿eh? ¿Extrañas la rectoría? ¿Y qué opinión te merece el hecho de que un grupo de ciudadanos haya presentado recientemente ante el Congreso del Estado
una propuesta para reformar la ley orgánica y que se permita la reelección de rector? Bueno, la rectoría, desde luego que no la extraño porque hoy tengo otro tipo de trabajo. Que como dije, lo estoy haciendo con la misma actitud, con mucha pasión, con mucha voluntad. Y yo siempre dije, porque me preguntaba la gente, ¿no sientes nostalgia porque vas a dejar la rectoría? Yo le decía, no, porque yo he sido maratonista, he sido corredor en atletismo durante 33 años. Y lo que más desea uno siempre en una carrera es terminarla, cumplir con tu objetivo. Yo terminé la rectoría y cumplí con mi objetivo. De tal manera que en esa situación no extraño y seguimos trabajando. Ahora, en el caso del partido sinaloense, su creación, pero más que nada el crecimiento que está teniendo, que tiene sorprendidos a propios y extraños, ¿a qué se lo podemos atribuir? Bueno, sobre todo porque si bien este partido político nació apenas el 14 de agosto del año pasado, cuando por unanimidad fue aceptado de parte del Consejo Estatal Electoral, este proyecto inició hace más de 10 años. Nosotros trabajamos con una asociación civil que se llama Cuenta Conmigo por un Sinaloa Mejor. Nunca tuvimos la idea de hacer un partido político. Siempre trabajamos pensando que un proyecto académico, detrás de él lo debía apuntalar un proyecto político para poder obligar a las autoridades correspondientes, los diferentes órdenes de gobierno que apoyaran la educación pública. En ese tiempo, el problema de insolvencia financiera que tenía la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ese es el origen de este proyecto. Posteriormente, nosotros siempre dijimos y lo pensamos que para poder dar grandes pasos habría que estar en lugares donde se toman las grandes decisiones. Y fue cuando empecé a incursionar en la política. Yo soy nuevo en la política, tengo apenas 3 años. Y durante ese tiempo he adquirido mucha experiencia porque cada campaña la vivo intensamente y aprendo bastante. De tal manera que cuando fui presidente municipal de Culiacán, yo trabajé mucho. En un año tuve más de 1000 eventos públicos. Hicimos cosas muy interesantes, ahí está el primer informe de gobierno. Y posteriormente, bueno, me tocó tener la oportunidad de ser senador de la República. Yo siempre dije que estando en un escaño de esta naturaleza, podíamos resolver grandes problemas, entre ellos me interesa mucho la educación y siempre me ha interesado la Universidad Autónoma de Sinaloa en el sentido de que resuelva de fondo su problema financiero. Estando allá, seguro estoy de que esto pasaría. Entonces, no fue posible ser senador de la República y yo siempre he peleado con ese par de palabras que se llama chango mecatero, en donde yo siempre he estado en contra de ello. Y yo les he dicho a las personas, yo no soy chango mecatero, así les digo. Y no soy chango mecatero porque un chango mecatero es aquel que se le está acabando la chamba y ya va por otro trabajo. En el caso mío me faltaban 2 años. Un chango mecatero es aquel que va a otro trabajo y la tiene casi segura. Va con un partido fuerte y prácticamente es casi seguro que va a llegar. No era mi caso. Yo llegué con un partido que tenía el 1% de posicionamiento a nivel estatal. El candidato a la presidencia de la República no lo conocía la gente, nunca visitó Sinaloa. El compañero que tuve rumbo al Senado, pues vino a la campaña para que lo conocieran prácticamente. Entonces había poca posibilidad, pero fui más allá. Hice lo que no hace un político común y corriente. Di mi palabra que si perdía no regresaba a la presidencia municipal de Culiacán. Los otros que perdieron regresaron a donde estaban, a seguir cobrando. Yo no lo hice, estoy cumpliendo con mi palabra y en este momento estoy trabajando frente a un proyecto nuevo que nosotros creamos. Este proyecto nosotros lo hicimos, eso es lo más bonito de esto, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento porque esto ha crecido enormemente. Ya tenemos más de 70,000 afiliados al partido sinaloense, pero lo más hermoso de todo esto es todo ese servicio que estamos dando a la comunidad. En este momento se está desarrollando un taller para organizar lo que son asociaciones civiles
Estamos enseñando a más de 100 personas en este momento cómo elaborar proyectos y bajar recursos, sobre todo proyectos de tipo social. Pero junto con esto, con ese proyecto tenemos muchos, me atrevo a decir que 50, 60, 70 actividades diferentes, donde se trata fundamentalmente de gestión de tipo social, buscando siempre ayudar a la gente que más lo necesita y siempre buscando en que Sinaloa pueda mejorar su desarrollo, pero sobre todo la calidad de vida de las familias sinaloenses. Ahora, de hecho, eso es lo novedoso, de que ustedes en varios municipios, de acuerdo a la información de que disponemos, han estado dando talleres de capacitación, talleres desde manualidades hasta la creación de proyectos, también llevan programas de asistencia social, pero todo esto cuesta, Héctor Melesio. ¿Cómo se organizan ustedes para obtener esos recursos? Porque de una u otra manera no está fluyendo el chorro de billetes todavía del Consejo Estatal Electoral. Bueno, nosotros nos dieron $1 millón en diciembre del año pasado. Este año vamos a tener 5 millones de pesos, pero no alcanza más que para el gasto operativo. Aquí lo maravilloso de esto es que la gente ha sido muy generosa, sobre todo donando parte de su tiempo. Nosotros como partido sinaloense tenemos la capacidad de que salgan al mismo tiempo, de manera simultánea, 200 brigadas a los cruceros. Ya lo hemos demostrado en todo el estado, ¿no? 200 brigadas para repartir algún volante, ¿no? O propaganda para posicionar el partido, porque todavía no se permiten las campañas. La gente me pregunta, ¿y cómo le hace para pagarle a esos brigadistas? No pagamos un solo 5. Tenemos gente en todo el estado de Sinaloa. Por ejemplo, en las oficinas del partido sinaloense en Culiacán, tenemos un médico general por la mañana, consulta gratuita, pero ese médico no cobra un solo 5 al partido sinaloense. Son gente que colabora con nosotros. Por la tarde tenemos especialidades médicas. Un día está un geriatra, otro día está un endocrinólogo, otro día está un infectólogo, y el médico general lo que hace es canalizar a la gente que ve cuando necesita alguna especialidad. Y esos especialistas no cobran tampoco. Ahora, es que muchas personas lo que quieren es la oportunidad de servir, así como muchos ciudadanos, más que les des una despensa o que les des una cobija, lo que quieren es que los atiendas, que los escuches. Fundamentalmente. Yo les he dicho a las gentes que, por ejemplo, Sinaloa no estamos creciendo. En Sinaloa tenemos todavía altos índices de violencia. En Sinaloa tenemos más de 1 millón de pobres, de 2.800.000 habitantes que somos en nuestra entidad federativa. Entonces necesitamos cambios de fondo. Y para que se den estos cambios de fondo, se necesitan que los partidos políticos presenten candidatos de calidad, bien preparados, y no estén reciclando a los mismos, como lo vemos de manera permanente. Y que es algo que a fin de cuentas molesta al elector, al ciudadano, ver las mismas caras, ver lo que comentabas ahorita de la cuestión de los changos mecateros, y a algunos les molesta. Ahí tenemos el caso que ya pasó, del berrinche que no se le quita todavía a Francisco Solano, a pesar de que ya dejó la dirigencia del PAN por los recursos que le entregaron precisamente al partido sinaloense. Héctor Melesio, ahorita hablas de la situación por la que atraviesa Sinaloa. El Pacto por México, bueno, fue algo novedoso que busca imitar, como te pudiéramos decir, en la medida de sus posibilidades, como dice el comercial, aquel viejo pacto español de la Moncloa. Pero aquí en Mazatlán ya hay un grupo de personas de distintos calibres y colores que se reunieron para crear un pacto por Mazatlán, pero son gente que a fin de cuentas no incide. En el caso de Sinaloa, con ustedes como actores políticos, con el resto de los partidos, ante una realidad que estamos viviendo tan apremiante, la violencia, el desempleo, la migración de sinaloenses hacia Estados Unidos, ¿qué tan importante sería crear o replicar en Sinaloa una especie de pacto por México? Bueno,
Aquí es bien importante que las cosas no surjan únicamente en la coyuntura electoral, para muestrearse y ver qué agarramos en esa coyuntura. Esto tiene que ser más de fondo. Yo siempre he dicho, bueno, el Pacto por México sí vale la pena porque se trata de conciliar intereses entre los diferentes partidos políticos. Se trata de una alianza con la finalidad de sacar adelante cosas que no puede hacer un solo partido por sí solo. Hay que recordar, por ejemplo, en este momento hablan de la reforma hacendaria fiscal. Hay que recordar en 1999, Zedillo Ponce de León presentó esta a la Cámara Baja de Diputados y los panistas no colaboraron, por lo tanto no se aprobó. En el 2003 Fox hace lo propio y en ese tiempo el PRI no colaboró. En los últimos 12 años de gobiernos panistas, la verdad es que la Cámara Baja de Diputados, el Congreso de la Unión, se dio una parálisis legislativa. Nada se aprobó en beneficio de México. Y yo creo que allí estriba la inteligencia del actual presidente de la República, el hecho de juntar a los partidos políticos, llevar a cabo acuerdos con la finalidad de aprobar reformas estructurales que necesita México para su desarrollo. Yo una cosa sí les digo, creo que los estados hay que realizar estudios de desarrollo económico local para poder impulsar proyectos. Pero esto ya tocó fondo de tal manera que la medicina ya no está en los estados. La medicina tienen que ver con medidas que se tienen que tomar a nivel nacional. Y esas medidas parece que van avanzando poco a poco. Yo tengo mucha desconfianza como dirigente del partido. ¿Por qué tengo desconfianza? Porque lo que se aprobó en la reforma laboral, pues prácticamente nada, es un remedio. Lo que se aprobó en la reforma educativa, le falta mucho, un mundo de cosas. Hasta no ver, no creer. Esto apenas comienza. Pero bueno, ya se dio el primer paso. ¿Estaríamos hablando de una especie de simulación? Hasta ahorita no han demostrado lo contrario, ¿no? Entonces, lo que viene la reforma hacendaria fiscal es algo fundamental para México, acompañado de la reforma energética. Esto, para contestar tu pregunta, Alfredo, va a impactar en las diferentes entidades federativas, que es lo que nosotros necesitamos. De lo contrario, va a seguir empobreciendo el campo mexicano. El 70% del campo mexicano está quebrado. Esto tiene como consecuencia de que la gente esté migrando a las ciudades y está trabajando en la informalidad. Y muchos de ellos, lo que comentaste, se están yendo de braceros, ¿no? ¿Por qué se van? Bueno, porque en el lugar de origen no encuentran el empleo que le tenemos que generar como gobierno. Ha habido incapacidad. A mí, yo temo en que esto se convierta en un gobierno fallido como lo que está pasando por allí en Guerrero. Porque es cierto, el hecho de que la gente haga justicia con su propia mano, de que se tenga que generar una policía alterna a la existente, significa que el Estado no está cumpliendo con su deber, que no le está dando seguridad a los habitantes, sobre todo en lo que tiene que ver salvaguardar su integridad física. Y ese fenómeno, como el de Guerrero, puede tener un efecto multiplicador, puede ser replicado incluso aquí en Sinaloa, donde tenemos el fenómeno tan grave de los desplazados por la violencia y tenemos un alcalde o dos alcaldes pidiendo auxilio a la federación. Sí, y aparte no se toman medidas de fondo. Yo veo algunos alcaldes que se reúnen con su jefe de la fracción parlamentaria partidista para pedir ayuda porque están quebrados las arcas de sus ayuntamientos, ¿no? En lugar de buscar medidas de fondo que resuelva esto. Y una medida de fondo para lo que tiene que ver las alcaldías es una propuesta que en su momento hice cuando fui candidato para el Senado de la República. Y esa propuesta tiene que ver con buscar un sistema federalista hacendario más justo y equitativo. ¿Por qué? Porque son migajas las que llegan a los municipios y nosotros como presidente municipal, y digo nosotros porque todavía sigo siendo presidente municipal constitucional con licencia, nosotros
tenemos que ver a ver qué se le ofrece o qué nos da de manera discrecional el señor gobernador o los delegados federales. Cuando se vive así en un orden de gobierno, difícilmente se puede planear a mediano o largo plazo con una visión de Estado. Es muy difícil. Allí tenemos Guasave, que debe 5 o 6 quincenas a sus trabajadores. No, yo no estoy mintiendo, allí está la prueba. Allí está Angostura, allí está San Ignacio, ¿no? Y si nos vamos para el lado de Chiapas, Oaxaca, cientos de ayuntamientos se han declarado en quiebra. Se necesitan medidas de fondo y estas medidas son reformas estructurales que únicamente se pueden llevar a cabo en el Congreso de la Unión. Pero en esas reformas estructurales se tiene que pensar en la gente, en las mayorías, no en grupitos, no en los compadres. Porque en el caso de la reforma hacendaria, que es muy urgente y creo que todos coincidimos aquí, no va a ser una reforma completa mientras pretendan, por ejemplo, están ahorita volviendo a entrar en la polémica del IVA, alimentos y medicinas. Pero no vemos que algunos grupos planteen, por ejemplo, impuestos al estilo francés, o sea, un impuesto a la riqueza, o impuestos al estilo chileno, un impuesto generalizado al consumo por parejo, sino siempre al perro más flaco hay que echarle todas las pulgas. Y en este caso de los alimentos y las medicinas las consumimos todos los mexicanos. Es correcto. Aquí estamos divididos entre paganos y exentos. Y a los paganos pues nos quieren cargar las pulgas, como tú dices. Si nosotros aprobamos, porque aquí se trata de los mexicanos, el impuesto a alimentos y medicamentos, el ingreso que se tendría al erario público tiene que ver entre 80 y 100 mil millones de pesos. Si nosotros hacemos una reforma para tapar los agujeros legales que existen en las leyes hacendarias para que los grandes contribuyentes realmente paguen impuestos, aquí estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos. El problema es esto último, pero mi pregunta es, ¿se animará el gobierno federal a hacer que paguen o a lograr que los grandes contribuyentes paguen impuestos? ¿Son sus compadres? A lo mejor son gente que en su momento colaboró para las campañas políticas. Y la verdad que esto no lo digo yo, Alfredo, yo lo escuché en una ocasión del auditor superior de la Federación, donde 10 grandes empresarios se les hizo una devolución de impuestos de más de 1.700 millones de pesos y 50 grandes empresarios contribuyentes pagaron un promedio de 74 pesos de ISR durante todo el año. Entonces esa es la gran fuga de recursos que hay, pero esto es legal, porque son agujeros legales que hay que hacer, tapar esos agujeros legales. ¿Cómo? Mediante una reforma hacendaria fiscal. Entonces, esto último juega un papel fundamental. Ya después, bueno, que se ponga sobre la mesa lo otro, cómo podemos un tanto complementar, si acaso se aprueba un impuesto generalizado. Porque un impuesto generalizado en un país tan desigual, pues como que no checa, porque la gente más pobre la vas a reventar y la experiencia que hemos tenido en otros países es que cuando esto sucede vienen las revoluciones, viene inestabilidad, ingobernabilidad, violencia, sobre todo. Pues lo que hay que hacer es que pague más el que más gana, cosa que no sucede aquí en México. Por ello he dicho que si vamos a hacer una reforma hacendaria fiscal para que paguen los que venden jícamas, chicles, cacahuates, pues eso no va a servir para nada. Entonces, esa es la opinión que tenemos. Bien, muchísimas gracias. Estamos platicando con el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del partido sinaloense. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada, ya te tomaste tus vitaminas, te aplicaste tu Bellodecta, tu B12 y todo, para seguir con las actividades de la tarde y del día de mañana. Ahorita estás participando, tienes esta gran tarea a cuestas, pero te has echado otra, que es el coordinar las acciones del Partido Concertación Mexicana aquí en Sinaloa para las próximas asambleas. Sin meter jiribilla en el asunto,
son 22 las agrupaciones políticas nacionales que se registraron de acuerdo al plazo de ley hasta el 31 de enero. Eso nos da la impresión a muchos mortales, o una de dos, o que es muy fácil hacer una agrupación política nacional que aspire a ser partido político, o son el gran negocio. ¿Qué opinas tú de esta enorme cantidad de agrupaciones que pretenden convertirse en partidos cuando ya tenemos partidos nacionales que tan solo este año nos van a costar más de 7,000 millones de pesos? Bueno, primero, la bolsa sería la misma. Lo único es que se diluye y se reparte entre más partidos. Muy bien. Segundo, que hay muchos partidos que no debieran estar y que se debiera dar la oportunidad a otros partidos políticos. Tercero, hay que aumentar el rigor para poder registrar partidos políticos para que esto no sea fácil. Creo que esto último juega un papel fundamental. A nosotros como partido sinaloense nos pidieron 20,200 afiliaciones, entregamos 60,900 al Consejo Estatal, pero había 2 partidos más que tenían un año trabajando y no lograron su objetivo, no consiguieron las afiliaciones, así que no es tan fácil tener un partido estatal. Aún así creo que el 2% está muy bajo. Para poder conservar un partido político debiera irse cuando menos al 5%. Y hay que pensar mucho la política de alianzas, porque muchos partidos sobreviven gracias a que hacen alianzas electorales, pero por sí solos no tienen la capacidad de mantenerse. Esto es engañar a la ciudadanía, es engañarla. Entonces, desde mi punto de vista, la competencia es buena. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos en un pueblo un abarrote y es único, pues el abarrote vende caro y puede dar mal servicio. Si hay más abarrotes, la va a tener que pensar y a lo mejor da barato y da mejor servicio. Entonces aquí es fundamental que mejore la calidad de los candidatos, porque en esa medida vamos a tener mejores gobiernos en un futuro. Y si hay competencia, bueno, los partidos políticos tenemos que poner buenos candidatos y esto tiene como consecuencia que quien gana pues es la ciudadanía. Entonces hay que tener más rigor. Ahora, ¿y ustedes cómo van a cuidar el asunto ese de tener buenos candidatos con calidad cuando sabemos que hay muchos que ya ven al PAS ya como la muchacha bonita y hay que ir a seducirla, maestro? Entonces, muchos se han estado acercando ya con ustedes. Sí. Sabemos que algunos, por lo claro, te han pedido una oportunidad. Sí. El problema, Alfredo, es que como la muchacha bonita, nos quieren usar y después nos quieren dejar, utilizar en pocas palabras. Esto no lo vamos a permitir nosotros. La verdad es que la gente que se ha acercado, yo les digo, bueno, lo primero que hay que hacer es presentar un proyecto de trabajo. Si se trata de un candidato a la presidencia municipal, pues de ese lugar, un proyecto de trabajo. Y aquí en el partido sinaloense hay compromisos. Y el compromiso es, una vez que seamos gobierno, tenemos que trabajar para la gente. Tenemos que poner por delante los intereses de la ciudadanía sobre intereses de personas e inclusive del propio partido. Así lo hemos dicho de manera permanente. Y tenemos confianza en que el partido sinaloense va a tener control en ese sentido. Yo estoy pensando que el año que viene, Alfredo, en estas fechas voy a estar convocando a una convención donde van a estar cuando menos 40 regidores del partido sinaloense, van a estar algunos presidentes municipales, diputados locales, para realizar una evaluación de lo que estamos haciendo. Porque no se trata de dejar a los regidores que ganamos para que hagan lo que les venga en gana, no. Aquí nos ha costado mucho esfuerzo, muchas desveladas, mucho trabajo físico e intelectual el tener un proyecto de esta naturaleza. Y yo digo, nos ha costado porque esto es nuestro. Este partido nosotros lo parimos con nuestro trabajo. Este partido no recibe línea desde el centro de la República. Ese día estuvo aquí un dirigente nacional, pues dando línea. Le pregunto, o le preguntan los medios de comunicación a algunos dirigentes, ¿van a hacer alianza? ¿Y sabe qué contesta? Pues estoy esperando que me digan de México.
¿A poco la gente de México conoce la situación que tiene el Estado? Pues claro que no. Entonces la ventaja del PAS como partido estatal regional es que quienes mandan, aquí estamos. Esa es la realidad. Y que es un partido que está luchando por tener un mejor Sinaloa. No recibimos líneas del centro de la República. Muy bien, ¿algún mensaje final que desees compartir con nuestro auditorio, doctor Melesio? Bueno, decirle a nuestro auditorio que estamos trabajando todos los días. En 3, 4 días más les estoy tomando protesta a 220 subcomités, que estos a su vez van a arropar, a coordinar alrededor de 4,000 secciones electorales, y que estas a su vez van a arropar alrededor de 4,400 casillas electorales, que los estamos capacitando y que el partido sinaloense va a convertirse en una real opción. Una real opción porque quien apoya el partido sinaloense es gente de todos los estratos sociales. Y el trabajo que estamos realizando es precisamente para tener un mejor Sinaloa. De eso se trata. ¿Qué nos interesa? Calidad de vida de las familias sinaloenses. En pocas palabras, y tú lo dijiste, seguridad pública, vivienda, salud, empleo, educación, todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. Han sido las palabras de Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense. Gracias. Y siempre preguntando cómo estaba la escuela. Había veces que llegaba directamente a los consejos técnicos de las escuelas, todo el mundo se sorprendía. De tal manera que nuestra rectoría fue de mucho contacto con los universitarios, y creo que por ello fue posible que hiciéramos el cambio de fondo en la universidad, debido a que lo hicimos en equipo, y es por ello que fue un resultado de contundencia. Y bueno, hoy que estoy como dirigente estatal del Partido Sinaloense, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero esto va mucho más allá. Esto va hacia las colonias populares, las sindicaturas, las comisarías, de manera general. Estoy teniendo mucho contacto porque yo soy un convencido de que los votos en una campaña electoral se ganan antes. Así como esa frase que me encanta, en política los amigos se hacen antes. De tal manera que esto, Alfredo, es cuestión de actitud. Así como trabajas en un lugar, esa misma capacidad tienes para hacerlo en otro lugar. Y es lo que ha pasado conmigo. Yo soy empresario, mis empresas se trabajan con estrategia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles, como siempre. En esta ocasión vamos a sostener una charla con el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda para transmitirla en el programa Por la Libre de W Radio en el 88.9 de FM y 870 de amplitud modulada, aquí en Radiorama, La Voz que Une a México, también para Editorial Odisea y El Sol de Mazatlán. Maestro Héctor Melesio, es un gusto saludarte como siempre. Ya aquí en Mazatlán, ya te vamos a poner departamento, hombre. Porque muchas gracias, gracias. En Culiacán ya. No, gracias, Alfredo. Gracias por darme esta oportunidad de tener esta entrevista, sobre todo porque tú eres alguien que entrevista y lo hace fuerte, y sobre todo con datos que quiere conocer la ciudadanía. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, antes de que entremos en detalles, recuerda que nos debes la visita en cabina, ¿eh? Compromiso. Bien, Héctor Melesio, tú sabes que todo ser humano tiene una percepción de la realidad que se va modificando de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, no es la misma... Que no le extraño porque hoy tengo otro tipo de trabajo. Como dije, lo estoy haciendo con la misma actitud, con mucha pasión, con mucha voluntad. Y yo siempre dije, porque me preguntaba la gente, ¿no sientes nostalgia porque vas a dejar la rectoría? Yo le decía, no, porque yo he sido maratonista, he sido corredor en atletismo durante 33 años. Y lo que más desea uno siempre en una carrera es terminarla, cumplir con tu objetivo. Yo terminé la rectoría y cumplí con mi objetivo.
De tal manera que en esa situación no extraño y seguimos trabajando. Ahora, en el caso del partido sinaloense, su creación, pero más que nada el crecimiento que está teniendo, que tiene sorprendidos a propios y extraños, ¿a qué se lo podemos atribuir? Bueno, sobre todo porque si bien este partido político nació apenas el 14 de agosto del año pasado, cuando por unanimidad fue aceptado de parte del Consejo Estatal Electoral, este proyecto inició hace más de 10 años. Nosotros trabajamos con una asociación civil que se llama Cuenta Conmigo por un Sinaloa Mejor. Nunca con planeación de manera organizada. Esa experiencia la llevé a la universidad cuando fui rector, con mucha evaluación y seguimiento, sobre todo fue por ello que le entramos a la certificación de procesos administrativos, a la acreditación de programas educativos, a la evaluación de los alumnos y del personal docente sobre todo. De tal forma que eso es lo mismo con esa actitud. Hoy estamos trabajando frente al partido sinaloense y hoy estoy visitando pues los 18 municipios del estado de Sinaloa. Lo hago de manera permanente, así como lo hice en otras etapas de mi vida, en otros trabajos que tuve, tal y como cuando fui rector de la universidad. Bien, antes de que entremos en detalles de la política partidista, pues la rectoría también tiene algo mucho de política, ¿eh? ¿Extrañas la rectoría? ¿Y qué opinión te merece el hecho de que un grupo de ciudadanos haya presentado recientemente ante el Congreso del Estado una propuesta para reformar la ley orgánica y que se permita la reelección de rector? Bueno, la rectoría, desde luego que... Una percepción que tenemos cuando nos enteramos de los aconteceres, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a la percepción que luego tenemos cuando andamos en la calle. La percepción de la realidad sinaloense de cuando fuiste rector a cuando fuiste candidato, que ya visitabas comunidades alejadas de la geografía sinaloense, a hoy que estás en esta aventura de llevar a buen puerto lo que viene siendo el partido sinaloense, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha modificado en el caso de tu persona? Bueno, es algo parecido, Alfredo, porque cuando fui rector de la universidad, la rectoría nuestra tuvo una característica muy especial y esta fue de tener mucho contacto con los diferentes actores universitarios, pero sobre todo yo iba a las escuelas. De repente veían al rector en Ciudad Universitaria y como que la gente no lo podía creer y al rato se hacía bola y al rato llegaba a la dirección, platicaba con los directores